Muy buenas tardes, tengan todos ustedes conversando con Orfe, con un hombre, un súper invitado, y lo hicimos a propósito. Edición 190 de Conversando con Orfe, con mi maestro, con mi amigo. Por supuesto, bueno, pues hablar de don Alberto Castelló, consultor independiente desde el 77. Ya sé que le están como que adivinando la edad, pero no se crean, no se crean. Empezó, la verdad, muy joven y bueno, y hizo unas de las grandes instituciones capacitadoras en materia fiscal desde el 79, socio director del Centro de Estudios Fiscales, contador egresado de la UNAM, miembro de todas las asociaciones. Pues la verdad es que ya ven que luego digo, no es perder el tiempo, pero es como que la verdad es que a mí me gustaría más aprenderle y escucharle y como siempre reconocerle a mi querido amigo que está con nosotros aquí en Conversando con Orfe en esta edición 190, un gran invitado, don Alberto Castelló Durán, que está con nosotros con este tema que sin duda luego platican, me encanta porque yo siempre he comentado así en los 15 años, bautizos, bodas, todo ese rollo, que muchas veces, pues Funerales, es Carlitos. funerales, de repente, no sé cuándo nos pasó, pero como que le perdimos, no sé, mi querido Beto, como que le hemos perdido el miedo como al uso del efectivo, ¿no? No sé, como que ya nos hemos encontrado muchas situaciones en donde, pues, yo creo que es importante saber todo este tema de qué pasa con estos pagos en efectivo, sus consecuencias fiscales, los depósitos, esta ley de prevención. ¿Quién mejor que tú para explicarnos en esta edición 190 que hicimos a propósito con el maestro Alberto Castillo, que además de serlo es mi querido amigo? Así que, don Alberto, mi querido Beto, a ver, platícanos de este tema que me encanta de entrada por el título, pero me encanta más que nos lo expongas y que nos lo expliques este tema de depósitos y pagos en efectivo. No necesitas grandes presentaciones, es tu casa, bienvenido. Muchas gracias, mi estimado Carlitos, por el saludo, por la presentación. Y pues vamos adelante. Es un tema, Carlitos, que pues tú y yo sabemos y muchos de los que nos escuchan, causa de pronto convulsión cuando de pronto el contribuyente recibe alguna invitación del SAT para que le pague porque tuvo depósitos en su cuenta en efectivo y no coincide con lo declarado o el SAT le pide que lo aclare, incluso te manda ya una invitación para que pagues, te da pago de contado, te da mensualidades y pues cada vez es más frecuente que esto ocurra. Fíjate que mucha gente luego se va con la finta. Y voy a comenzar precisamente para aclarar esta finta con la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, que para fines de esta ocasión, pues la vamos a abreviar como LPLD, ley PLD, ¿no? Para prevenir el lavado de dinero, porque el nombre de la ley es muy largo. Entonces, ¿qué pasa con esta ley? Obviamente hay muchísimas horas que se podrían platicar de ella, pero me voy a concentrar en la parte que creo medular. El artículo 32 de esta ley precisa que queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones y en general liquidar o pagar, así como aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso de monedas, billetes en moneda nacional o divisas y metales preciosos en los supuestos siguientes. Hay que entender de acuerdo a esta ley que por metales preciosos se entiende oro, plata y platino. Difícilmente alguien llega a pagar con oro y con plata y platino, pero no faltaría alguno que tenga guardados varios centenarios por ahí y quiera comprarse un auto, una casa y complete con los muchos centenarios de oro o por las onzas Troy que ha guardado durante algún tiempo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quiere comprar un inmueble o un automóvil, que es lo más común?
de pronto un fino reloj, una joya, blindar su automóvil o acciones quiere comprar o se dedica al arrendamiento de inmuebles y vehículos. Ejemplo más común, bueno, la gente sabe o quizá algunos saben que no se puede pagar en efectivo al comprar un inmueble más de 8,025 UMAS, que traducido en pesos son 875,274.25 pesos. Pero antes de continuar, voy a aclarar que estas cantidades, como se aprecia en la columna, dice UMAS. En el texto de la ley se precisan salarios mínimos. Sin embargo, con la reforma del 27 de enero de 2016 a la Constitución, pues siempre que en una ley diga UMAS, diga salario mínimo, se deben entender UMAS. El salario mínimo solamente se utilizará cuando sea para remunerar al trabajador. Entonces, si yo leo en esta ley para prevenir el lavado de dinero que no puedo pagar en efectivo, o que está prohibido más bien, porque fíjense cómo dice el texto, queda prohibido pagar con dinero en efectivo más de 8,025 UMAS. O sea, si alguien llega y compra un inmueble de 10 millones de pesos y quiere darle al vendedor 1 millón en efectivo y 9 millones con transferencia, pues el que vende no debería de aceptarlo. Y no es solo el que se dedica habitualmente a vender. Cualquier persona particular que venda su casa, su oficina, un terreno, no debe aceptar el millón en efectivo porque rebasa las 8,025 UMAS. Le tendría que decir el que vende, no, te acepto solamente 871,274.25 en efectivo y lo demás en transferencia. O alguien va a comprar un auto y dice, te quiero pagar con 500,000 en efectivo ese auto que vale 1 millón. El que vende el auto le debe decir, no, yo solo te puedo aceptar 348,509.70, que es lo que la ley permite en el artículo 32. Queda prohibido pagar cantidades superiores a esos montos que están en este cuadro. Entonces, ¿qué pasa con esa persona que de pronto le paga 800,000, vamos a pensar, del inmueble y le da 9,200 en efectivo, o le da 300,000 por el auto y 700,000 con transferencia? Dice, pues ya no falté a la ley para prevenir el lavado de dinero, porque no estoy pagando más de los montos autorizados. Y el que vende dice, yo tampoco estoy cometiendo ninguna falta porque estoy dentro del rango que permite la ley. Sin embargo, a mí me gusta mucho ligar esta ley de prevención del lavado de dinero con la ley del impuesto sobre la renta, que veremos enseguida, porque hay múltiples casos en los cuales cuando alguien paga algún bien, algún servicio, algún honorario por un monto superior a 100,000 pesos, quien cobra está obligado a informarle al SAT. Entonces, fíjate, ya la libró con la ley para prevenir el lavado de dinero, cambio de imagen, y me voy a otros datos de la ley del PLD, y me voy enseguida a la ley del ISR. ¿Qué dice mi imagen? ¿Qué consecuencias tiene pagar en efectivo montos superiores a los que acabamos de ver en esta imagen? Pues el artículo 53 de la ley para prevenir el lavado de dinero dice, se aplicará la multa correspondiente a quienes participen, digamos uno como vendedor, otro comprador, en cualquiera de los actos o operaciones prohibidos por el artículo 32 de esta ley. Y luego el artículo 54 señala
que se aplicará multa equivalente a 10,000 y hasta 65,000 días de salario mínimo, que serían UMAS, o del 10 al 100% del valor del acto u operación, cuando sean cuantificables en dinero, la que resulte mayor. En el caso de las fracciones 6 y 7 que pongo en rojo, porque a quien rebase los montos pagando en efectivo, le aplica la fracción 7. Por tanto, la destaqué aquí en rojo. ¿Cuál multa le aplicaría tanto al que vendió como al que cobró y aceptó más de los montos autorizados? Pues la multa va de entre 1,085,700 y 7,057,050 pesos, lo cual es vigente a partir del 1 de febrero. Hay que recordar que el valor de la UMA cambia a partir de febrero de cada año y se conoce durante el mes de enero por publicaciones que hace el INEGI. Entonces, el monto de una UMA es 108.57 pesos mexicanos y multiplicado por estas 10,000 o 65,000 UMAS nos da los montos que menciono aquí. Entonces, una vez hecho el entorno de la ley para prevenir el lavado de dinero y ya conscientes de qué montos podemos pagar en efectivo y cobrar en efectivo, que nuevamente vemos en esta imagen, bueno, pues vamos a continuar y vamos a ver qué ocurre en la ley del impuesto sobre la renta cuando alguien cobre más de 100,000 pesos al realizar una operación. Pero antes voy a ver el tema que también a muchos preocupa, el del depósito de 15,000 en efectivo, de más de 15,000 al mes. Porque muchos dicen, si yo declaro lo que cobré en efectivo, no pasa nada, cero preocupación. Ejemplo, alguien paga 50,000 pesos a una persona física, esta persona física lo recibe, les emite el CFDI, declara el ingreso, paga sus impuestos, pues cobró en efectivo los 50,000, bueno, bienvenidos. En el CFDI que emitió le puso la clave de pago 01, que es efectivo, y el SAT se entera que ese cobro fue en efectivo por 50,000 pesos, no pasa nada. O si fue de 100,000 tampoco, pero si fue de 101,000 en efectivo, en cualquiera de los casos el sistema financiero le va a informar al SAT. Y si la persona física ese dinero en efectivo que utilizó para pagar en efectivo no es mal habido, es decir, lo declaró, está incluido en sus pagos mensuales y en su declaración anual, no pasará nada. El problema es que muchas personas a veces tienen dinero en efectivo y no declararon ese cobro que hicieron al SAT, y son los casos que nos van a preocupar. Déjame avanzar un poquito más. Hasta el año 2013 existió la ley del impuesto a los depósitos en efectivo, que quedó abrogada a partir del 1 de enero de 2014. Y había obligación de informar en esa ley por parte del sistema financiero cuando se depositaba en una cuenta en un mes más de 15,000 en efectivo. Desapareció esa ley ya desde hace 10 años y pues como que mucha gente se quedó con la idea de que ya no pasaba nada, pero inteligentemente la autoridad fiscal, el SAT, incluyó en el artículo 55 la obligación de informar, obligación que antes estaba en la ley del IDE, a partir de 2014 se incorpora a la ley del ISR. En los términos siguientes, dice el artículo 55, las instituciones que componen el sistema financiero que paguen los intereses a que se refiere el artículo anterior tendrán, además de las obligaciones establecidas en otros artículos de esta ley, las siguientes. Fracción cuarta, proporcionar mensualmente a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas
a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero. Cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero, exceda de 15,000 pesos. Así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general. Entonces, resulta que, primero, si un contribuyente tiene dos cuentas en BBVA, en Banamex, en cualquier banco, pues el banco va a sumar lo que se depositó en efectivo en sus dos cuentas o tres cuentas, las que tenga. Algunos dicen de pronto, oye, si tengo una en Banamex, una en Bancomer, una en HSBC, puedo tener hasta 15,000 depositados y el banco no va a informar. Pues no va a informar porque aunque tuvo 45,000 depositado, fue en tres bancos y en ninguno de los tres rebasó 15,000. Pero si en un solo banco tiene más de 15,000 en una o más cuentas, se tendrá que informar. Perdón, Carlitos, querías comentar algo. O sea, es el monto acumulado por todas las cuentas por institución bancaria. Es correcto. O sea que si me cambio de banco, vuelve a empezar, ¿no? No es tanto que no te tienes que cambiar de banco. Puedes tener tres cuentas en tres bancos diferentes y mientras en cada banco no te depositen más de 15,000, el SAT no va a recibir información del sistema financiero. Es mensual, Solamente ¿verdad? Es cuando mensual. rebase los 15,000. Es el monto mensual. Es correcto. Ok. Muy bien, mi querido maestro. A ver, ¿qué Ok. más? Entonces, muchas personas reciben depósitos en efectivo por más de los 15,000. Conocemos casos de personas que venden joyería de bisutería, que venden zapatos, que venden pues distintos bienes que se usan así ahora, perfumes, joyas, y como lo venden entre sus amistades, no están a veces ni siquiera inscritos en el RFC, pero sí tienen su cuenta bancaria, que la tienen a lo mejor de hace mucho tiempo, porque ahorita si actualmente quiere alguien abrir una cuenta en el sistema financiero, pues sí tiene que tener su RFC, si no el banco no le abre la cuenta, ¿no? Lo identifican con su INE, le piden su RFC y solo que reúne esos requisitos le abren la cuenta. Pero puede haber gente que tiene cuentas desde hace muchos años y recibe depósitos en su cuenta por más de 15,000 y es donde el SAT podrá cuestionarla mandándole una invitación para que le aclare a qué se refiere ese dinero en efectivo. Si la persona lo declaró, le explica al SAT que es dinero bien habido, que no es un pecador fiscal, que puede mirar al SAT con la frente en alto y no pasa nada. O Pero sea, el ¿sí problema crees es tú, cuando Beto? no son, cuando sí son pecadores. ¿Sí crees que todavía existan las cuentas no fiscales? Yo creo que sí. Pero aunque estén, digamos, fiscalizadas, porque sí tiene el banco el RFC que obtuvo de su cliente, pues puede la persona física tener su cuenta, pues vamos a decir, no me gusta ya decir amas de casa porque pues ya casi no hay y porque no quiero que suene mal, pero hay amas de casa, hay amos de casa o hay personas que sean lo que sean, viven de lo que venden entre sus amistades y depositan en esa cuenta porque pues se les resulta muy fácil que al que le dan financiamiento les deposite en efectivo y muchos clientes les pagan en efectivo y puede sumado todo eso rebasar en un mes los 15,000 y es cuando podría ser detectado por el SAT.
Híjole, se me está ocurriendo el tema de las tandas. Bueno, sí, tienes toda la razón, las tandas. Y fíjate que están las tandas y están también las personas que son condóminos, que son en un Ándale. condominio 100 personas y no tienen una asociación civil y deciden, siempre hay un voluntario entre los vecinos que dice, deposítenme en mi cuenta y pues le depositan cuotas de, voy a Sí. inventar, de $1,000 mensuales, pero le depositan a lo mejor de esos 100 condóminos 40 en efectivo, o sea, son 40,000 y 60,000 con transferencia electrónica. Ahí ya se metió el condómino, el Ujú, administrador condómino en un serio problema. El que dice yo organizo la tanda y pásenme a mí como quieran en efectivo o en ujú, transferencia, si son más de 15,000, ya se va a ver la cara con el SAT sin duda alguna y va a tener grandes dificultades para comprobar si es ujú, condómino, que con ese dinero se pagaron cuotas de pues cuotas propias del condominio, ¿no? ujú, ujú, La Prodecon en alguna época el SAT estuvo muy intenso y ayudó a muchos condóminos a resolver el problema pudiendo comprobar que con ese dinero se había pagado pues, los gastos de mantenimiento, reparaciones y gastos propios del condominio. Pero sí se meten en serios problemas recibiendo dinero en efectivo. Yo diría que solo debería de recibirse dinero en efectivo cuando la persona sea un contribuyente que declara todo ese dinero. El que no ujú, lo declare, tarde o temprano se va a ver con el SAT. Entonces, la recomendación sería, pues que mejor se inscriba esa señora que vende joyas, ese señor que vende ujú, zapatos, que venda, que se inscriba en el reciclo, donde se puede ujú. pagar muy poco, hasta el 2.5 del ingreso, que sería lo peor, y pues en muchísimos casos conviene, ¿no? El reciclo, de hecho, se hizo, es un régimen simplificado de confianza para que muchas personas que estaban en el pecado, pues se incorporen, se vayan por el camino del bien y se acerquen al SAT pagando el impuesto con este régimen que es bastante generoso y bastante simplificado. Interesante. Sí, sí, sí. Yo ¿Qué creo que va a más? haber, cada año hay más pecadores que se Ay, convierten sí. en gentes buenas, fiscalmente hablando. Ahora, los empleados, Beto, los empleados, ¿qué pasa si mi patrón me paga en efectivo? Bueno, suponiendo que el patrón le pagara en efectivo y estuviera eso declarado con el CFDI, pues lo peor que puede pasar, vamos a inventar a alguien que gane 20, 30, 50 y le paguen en efectivo, pues podrá aclarar perfectamente ante cualquier invitación que reciba del SAT que ese Ujú. dinero está amparado por CFDIs de nómina. Ok. O O sea, sea, ahí tengo mi tendrá si acaso comprobante. una pequeña molestia, pero podrá aclararlo con los CFDIs, con sus estados de cuenta bancarios, donde consta que le transfirieron exactamente el monto que, que, que tiene el CFDI. Ese caso no sería preocupante. Correcto. Otras preocupaciones. Pues mira, creo que saber qué son depósitos en efectivo, A ver. porque en el segundo párrafo de este artículo se señala que no se consideran, lo que estoy leyendo está en rojo, no se consideran depósitos en efectivo los que se efectúan a favor de personas físicas o morales mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con instituciones del sistema financiero, en términos de las leyes aplicables, aun cuando sean a cargo de la misma institución que lo recibe. ¿Qué quiere decir esto? Por eliminación, pues todo lo que sea bancarizado no es en efectivo. ¿A qué se está refiriendo entonces el primer párrafo? Pues a billetes y monedas. Porque ahora leo el primer párrafo, no, o la primera oración.
para los efectos de este artículo se entiende por depósitos en efectivo los depósitos en moneda nacional o extranjera que se realicen en cualquier tipo de cuenta que las personas físicas o morales tengan a su nombre en las instituciones del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, ahí del monto que sean. Ahora bien, al decir que no se considera todo lo que sea bancarizado, pues entonces queda por eliminación billetes y moneda, lo que se conoce como el cash, ¿no? En términos así muy extranjerismo, con el extranjerismo. Entonces, billetes y monedas. Si alguien llega y deposita en billetes y monedas más de 15,000 o le depositan a lo largo del mes varias cantidades que rebasen los 15,000, pues se las va a ver con el fisco. O sea, no está prohibido usar efectivo en el país. Para nada. O Al sea, yo puedo, contrario, la claro, ley o sea, monetaria te permite todo el eso. uso de billetes y monedas. Lo que está regulando la ley es, o sea, quiero entender que antes, cuando estaba la ley del IDE, la obligación de informar era del contribuyente, luego se deroga y pasa a manos de los integrantes del sistema financiero, pero continúa la obligación, ¿no es correcto? Es correcto, la obligación de informar sigue vigente. Sigue Lo vigente. dijiste muy bien y déjame decirlo con mis palabras. No está prohibido depositar más de 15,000 en efectivo. Cuando se depositen más de 15,000, el sistema financiero estará obligado a informar. Y si yo hago alguna actividad de la ley de prevención del lavado, eh, suponiendo, vamos a, o sea, no, tampoco está prohibido, o sea, solo es sancionatorio, o sea, solo hay una multa. Vamos a exagerar. Oye, pago yo la multa, pero vamos a hacer la operación. Pagando la multa, la operación camina, o sea, se puede llevar a cabo si yo me paso del umbral de uso de efectivo o simplemente no podría yo, está prohibido y habría sanción o simplemente habría sanción, o sea, ¿qué quiere decir coloquialmente? Pagando se resuelve. Lavado de dinero dice, queda prohibido. Oh, eso. Estos montos, estos umbrales, está prohibido superarlos. Oye, y si yo compro un auto en 1,000,000 de pesos y lo pago en efectivo, y la agencia que me vende el auto aceptar el millón en efectivo, lo deposita en su cuenta, no, pues le van a poner una multa de entre 1,085,700, más de lo que vale el auto, a 7,057,050. Pero esa misma multa se la van a poner al que pagó el auto. O sea, a los dos se les va a multar. Por tanto, yo no creo que una agencia que vende autos le dijera, te acepto el millón de pesos en efectivo, rebasando los 871,000 que vemos en esta imagen. Entonces, en la ley de prevención del lavado de dinero sí está prohibido pagar esos montos superiores a esos montos. Pero en el tema de la ley del ISR, no está prohibido depositar Prohibido. más, no está prohibido depositar más de 15,000. Cuando se dé el caso de que sean en una cuenta depositados en efectivo más de 15,000 en un mes, tendrá la institución del sistema financiero que informarle al SAT. ¿Correcto? Y si no lo hace, ella es la que obtendrá la sanción. Si no lo informa, será multado el sistema financiero por no haber presentado esa declaración informativa. Correcto. Así es. Ahora, el artículo 95 del reglamento dice, para los efectos del artículo 55, fracción cuarta de la ley,
también se entenderán como depósitos en efectivo las cantidades en efectivo destinadas al pago de un crédito, préstamo o financiamiento otorgado por una institución del sistema financiero, por una persona física o moral, que excedan del monto adeudado por tales conceptos. Ejemplo, alguien debe 20,000 pesos que debe pagar por la compra de su auto, de su casa. Y abrió una cuenta en el sistema financiero para que cada mes tenga los 20,000 y el sistema financiero le pueda cargar a esa cuenta. Pero deposita 36,000. Los 20,000 no entran, pero los 16,000 que rebasaron, como son mayores a 15,000, sí tendría el banco que informarlo. Otro ejemplo, debe 18,000 pesos de su mensualidad. Deposita en efectivo 18,000, pues dice aquí que no se entenderán, leyendo en sentido contrario, dice, se entenderán como depósitos en efectivo las cantidades destinadas al pago de un crédito, préstamo o financiamiento que excedan del monto adeudado. Si debe 18 en ese mes y deposita 18 en efectivo, no va a informar el banco esos 18,000. Solo informaría si rebasa el monto del adeudo que tenga de ese crédito, de ese préstamo, de ese financiamiento. Ah, caray. A ver, entonces, me queda claro que la institución te presta a lo mejor el dinero y ella va cobrándote cada mes más o menos lo que le debes del dinero que te va llegando a tu cuenta, que tenga soporte fiscal, que tenga un origen fiscal, que esté todo. Pero ¿qué pasaría si yo le digo a mi hermano que me debe dinero, tú paga mi préstamo ¿Y te deposita en tu cuenta? y me deposita en mi cuenta y me deposita y la suma de los depósitos en el total de mis cuentas del mes pasa a los 15,000? Entonces la institución informará, ¿verdad? Sin duda alguna, porque esto solo es cuando sea institución del sistema financiero la que haya otorgado el crédito, préstamo o financiamiento. Ok. Y en este caso, pues tu hermano, tu primo, tu novia, tu amigo, tu mamá, tu papá, el que sea, deposita en la cuenta, no importa quién haya depositado en esa cuenta. Ujú, ujú. O Una sea vez que depositado, sí, el dinero le pertenece al titular de la cuenta. correcto, correcto. ¿De acuerdo? Muy bien, mi maestro. A ver, ¿qué más, Beto? A ver. Bueno, ahora paso a un tema más delicado. ¿Deben informarse cobros en efectivo superiores a 100,000 pesos? Y dice el artículo 76, en la fracción 15, que los contribuyentes que obtengan ingresos de este título, hay que recordar que el artículo 76 está en el título 2 de personas morales, fracción 15, informar a las autoridades fiscales a través de los medios y formatos electrónicos que señale el SAT mediante reglas de carácter general a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel que se realice la operación, de las contraprestaciones recibidas en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Las referidas reglas podrán establecer supuestos en los que no sea necesario presentar la información. No existen esas reglas. Ahora bien, regreso al ejemplo del auto del 1,000,000 pesos, donde ya pactó el comprador con la agencia que le va a dar, me regreso a la primera imagen, le va a dar en efectivo 300,000 pesos. No rebasa el umbral. Y le va a dar una transferencia de 700,000 y ya es suyo el auto del 1,000,000 pesos. ¿Correcto? Ujú. Muy bien.
para la ley del PLD no tiene problemas, pero la agencia recibió más de 100,000 pesos en una operación de venta del automóvil. Va a tener que informarle al SAT que recibió 300,000 pesos de Juan Pérez López, que le compró un automóvil. Y si Juan Pérez López es un pecador fiscal, que esos 300,000 corresponden a ventas que hace sin declarar o cobra honorarios sin declarar, pues se lo van a agarrar, como se dice coloquialmente. Porque todas las operaciones que realice una persona moral del título 2 que cobre en efectivo por más de 100,000 pesos, las tendrá que informar necesariamente. Y va a informarle que cobró 300,000. Y entonces el SAT le puede mandar una invitación al que compró el auto y decirle, oye, felicidades primero por tu auto, está hermoso, porque ya vi qué auto es en el CFDI, pero ahí dice que se pagó en efectivo 300,000 y 700,000 con transferencia. Por ahí la guía de llenado dice que cuando se pague de dos modos, se debe poner o se puede poner la clave que sea mayor, que son 700,000. Pero vamos a pensar que se compró un auto de 500,000 y se pagó 300,000 en efectivo y 200,000 con transferencia. Pues ahí le va a tener que poner clave 01 porque fue el monto mayor en efectivo. Entonces, hablo del auto, pero puede ser cualquier operación, ¿eh? El que vende un reloj y cobra en efectivo más de 100,000 también debe de informar. Ahora, también deben informarse obligación de las personas morales con fines no lucrativos, fracción 7 del artículo 82, informar de los donativos recibidos en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata cuyo monto sea superior a 100,000 pesos. Entonces, mucho cuidado también con las donatarias autorizadas, porque si rebasan más de 100,000 pesos, tienen que informar quién fue el donante. Ahora, por operación, o sea, te doy 4 de 99,900. Bueno, tendrían que ser, yo diría que en momentos diferentes, ¿no? O sea, sí Déjame leer qué dice el exacto. reglamento y ahorita lo Claro. reflexionamos, Carlitos. Por otro lado, el artículo 17 de la Ley para Prevenir el Lavado de Dinero señala, para efectos de esta ley se entenderán actividades vulnerables y, por tanto, objeto de identificación en términos del artículo siguiente, las que a continuación se listan. La recepción de donativos por parte de las asociaciones y sociedades sin fines de lucro por un valor igual o superior al equivalente a 1,605 veces el salario mínimo, 1,605 UMAS, que son 174,254,85. Luego dice, serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando los montos de las donaciones sean por una cantidad igual o superior al equivalente a 3,210 UMAS, que son 348,509,70. En la ley para prevenir el lavado de dinero no dice si son en efectivo o no. Simplemente se tienen que informar las que rebasen 348,509,70. Ahora, cuando en uno o varios de los pagos o donativos se superen los 100,000, deben informarse, que creo que es la pregunta que hacías. Para los efectos del 76 fracción 15, o sea, persona moral del título 2, y 82 fracción 7, el que acabo de leer de donatarias autorizadas, los contribuyentes deberán informar el monto de las contraprestaciones o donativos recibidos según se trate, en efectivo, en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata,
si al incluir los impuestos correspondientes supera la cantidad establecida en dichos artículos. O sea, ya se complicó más la situación, porque si son 100,000 más IVA, tiene que informar. Y si son 101,000, incluyendo IVA, también tiene que informar. Un ejemplo que tengo aquí a la mano. La operación es por 86,207.76. Y al agregarle el IVA, que son 13,793.24, da 100,001 pesos. Ya se tiene que informar. Estoy incluyendo el IVA, pero pudiera haber otras operaciones donde haya IEPS, el IEPS, y además el IVA. Entonces, incluyendo los impuestos correspondientes. Por tanto, son operaciones de más de 100,000, incluidos los impuestos. Sigue diciendo, el informe a que se refiere el párrafo anterior también se presentará cuando se efectúe respecto de una misma operación uno o varios pagos o donativos en efectivo en moneda nacional o extranjera, o bien en piezas de oro o de plata, y que la suma de ellos supere los 100,000 pesos. Remitiéndose dicho informe a más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel en que se rebase el monto señalado. Esto por si alguien dijera, para no pasarnos de los 100,000, pues dame ahorita 80 y el mes siguiente 30. Esa operación, si es la misma operación, una venta de 110,000 pesos que se pague en efectivo 80,000 y el mes siguiente 30,000, tendría que ser informada. Termina diciendo este 112 del reglamento: los contribuyentes que reciban contraprestaciones o donativos, donde una parte sea en efectivo en piezas de oro o de plata y otra parte se pague con cheque, transferencias bancarias u otros instrumentos monetarios, únicamente estarán obligados a informar dichas operaciones cuando lo recibido por concepto de contraprestación o donativos en efectivo, en piezas de oro o de plata, exceda de 100,000 pesos dentro de un mismo mes, no considerando para efectos del monto citado lo cubierto con otras formas de pago. Creo que está interesante lo que dice el 112 del reglamento, porque hay por ahí alguien que dice divide y vencerás. Otros dicen divide y transarás. Pues no, aquí que dice el 112, si divides o no divides, tienes que informar. Si tú cobraste más de 100,000 en efectivo en una operación, y son varias operaciones, no pasa nada. O sea, si alguien quiere donar cada mes 99,000 pesos, pues yo consideraría que son 4 operaciones, como dijiste tú. Pero si es un donativo de 400,000 pesos y se va a pagar en 4 pagos, se tendría que informar porque es una sola operación. Es un CFDI de donativo de 400,000 pesos que se paga en 4 ocasiones. Y si cambio al donante, Bueno, ya son diferentes personas. Ya no aplicaría si son los que quieras en un mismo mes. Si son 10 donantes, Hugo, Paco y Luis, cada uno dona 100,000. No hay que informar. y aquí no importa, es más, ni en ambas leyes, ¿no? En la ley de prevención del lavado y en la ley del impuesto sobre la renta, no estamos hablando de efectivo. Exacto. No, en la ley del ISR sí estamos hablando de efectivo. O sea, aquí para una ley no importa y para ISR sí importa el efectivo. Es correcto, me regreso tantito. Ujú, ujú. Aquí está. Un donativo de más de 348,509.70. Ujú. Un donativo de 500,000, aunque sea con transferencia, la donataria tiene que informar quién fue. Ujú. Y si fue en efectivo, más de 100,000, la ley del ISR solo es en efectivo. Fíjate, o sea,
en donativos, la ley de ISR sí como que cuida el tema del efectivo y la ley de prevención de lavado, porque no tendría restricción, ¿verdad? Bueno, O sea, ahí en la ley de digamos, no prevención, está prohibido pagar donativos en efectivo según el exacto, artículo 32 de la PLD, exacto, exacto. pero cuando sean superiores a 348,509,70, se tienen que informar como Ujú. hayan sido. Exacto, como hayan sido. O sea, yo rajo. Si pasas de esa cantidad, la donataria raja. Digamos que informa. Bueno, ok, ok, ok. Informa, correcto. Informa. Ahora, Sí, este tema de los 100,000 no termina ahí, Carlitos. Sigue en el artículo 110, a porque ver. dice, las personas físicas con actividades empresariales y profesionales deben informar contraprestaciones en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata superiores a 100,000. Órale, entonces cualquier persona física del Ujú. régimen general de actividad empresarial y profesional, cuando reciba más de 100,000, tiene que igualmente informar. Pero también los que otorgan el uso goce temporal de bienes inmuebles, que esté en el 118, Arrendadores. cuando cobren rentas de más de 100,000 en efectivo tienen que informar. Me regreso tantito para hacer dos aclaraciones. Fíjate cómo dice, las personas físicas con ingresos por actividades empresariales, en, los contribuyentes personas físicas sujetos al régimen establecido en esta sección. Hay que recordar que el capítulo 2 del título cuarto de la ley tiene 4 secciones. Ujú, Esta sección es la primera, que son régimen general de actividad empresarial y profesional. La ujú, sección 2 es el RIF, la 3 es plataformas electrónicas y la ujú. 4 es el Es el RECICO. reciclo. Ujú. Esas 3 secciones no entran en esta obligación. O sea, si uno del RECICO cobra más de 100,000 en efectivo, no está obligado a informar. Uno de plataformas tampoco y uno del RIF tampoco. Solo Ujú. sección primera. El arrendador está obligado también, pero conviene aquí hacer una nota. Tú recordarás que los del RECICO también pueden ser arrendadores de bienes inmuebles. Ujú, Si ujú. un arrendador tributa en el RECICO y ya no le aplica el 118 que estamos viendo. Por tanto, si cobrara más de 100,000 de renta en efectivo, no estaría obligado a informar, porque ya no le aplican las reglas del capítulo 3 del título cuarto, sino ya le aplica el capítulo 2, sección 4. Entonces, si mi inquilino me quiere pagar más de 100,000 pesos por la renta de un inmueble, En lo te, efectivo. en efectivo, y yo estoy en el capítulo 3, tengo que presentar la informativa, salvo que yo sea reciclo. ¿Es correcto? Ok. Ahora, el tema no termina ahí, Carlitos, Ajá. porque también la obligación es para cualquier persona física. A Fíjate ver. cómo dice, las personas físicas que obtengan ingresos por la enajenación de bienes, yo agregaría, de su patrimonio, que hayan recibido contraprestaciones en efectivo en moneda nacional o extranjera, así como en piezas de oro o de plata superiores a 100,000, ¿deben informarlo al SAT? Sí. Vendí mi casa y me dieron 1,000,000 de pesos, pero 200,000 en efectivo y 800,000 en transferencia. Debo informar. Vendí mi auto en 200,000 y me dieron 120,000 en efectivo y 80,000 en transferencia. Debo informar.
vendí mi reloj en 101,000 y me pagaron en efectivo. Tengo que informar. Acuérdate que el 128 es el capítulo 4 del título 4 de la ley del ISR, que es el que aplica a personas físicas que venden bienes que no realizan actividad empresarial. Yo vendo mi vieja lavadora, mi vieja licuadora, mi vieja cama, mi viejo auto, mi vieja casa, todo eso es de mi patrimonio. Pero yo no lo vendo, no realizo una actividad empresarial. Estoy realizando una enajenación, digamos, un acto accidental de comercio. Y No por tanto habitual. queda incluido en el 128. Ay, pero es que, bueno, no sé, no me toca decirlo, pero se nos, Está tremendo. ¿Sabes cuántas o sea, personas conocen este esa, artículo? esa es la pregunta. O sea, entonces todos nos vamos a dedicar a informar. El problema, Carlitos, y déjame avanzar, ya no leo la imagen que estamos viendo, porque se refiere a lo mismo de cuando se cobre en efectivo la operación a lo largo de más de un mes. El ejemplo que ponía hace rato, ¿no? La operación es de 110, vendí mi auto en 110,000, me pagaron 80,000 en mayo en efectivo y luego 30,000 en junio en efectivo. Como es la misma operación, estoy obligado a informarla. Muy importante el 161. Ahora, ¿en qué forma se informa? En el formulario 35 que se obtiene en el portal del SAT. Y luego, déjame rápidamente adelantar, ahorita regreso a esta. El Código Fiscal señala que a quien no, que es una infracción no presentar la informativa de más de 100,000 pesos. En el artículo 81 y en el 82, la multa es de 204,050 pesos a Ay, 290,520. Entonces, imagínate un inocente que no conoce el tema fiscal y vendió su auto en 110,000, le pagaron en efectivo 80,000 en un mes, 30,000 en el otro, 110, debió informar. O le pagaron los 110 en efectivo en un solo mes, debió informar. No lo hizo. Pues la multa va a ser de 204,000. Va a tener que vender otro auto para pagarle al SAT. Está tremenda la multa. Me regreso porque se nos está acabando el tiempo. Hay otra obligación de informar más de 600,000 cuando se reciben préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital mayores de 600,000, Carlitos. Esta obligación está en el 76, fracción 16. El 113 del reglamento dice que cuando alguien divida en uno más meses, en uno más pagos, va a presentar la declaración informativa cuando la última entrega rebase los 600,000. ¿En qué forma debe informarse? En la 86A. ¿Qué le pasa al que no informe? Híjole, aquí la consecuencia es también tremenda. Si alguien, por ejemplo, aportó 1,000,000 de pesos para aumento de capital o prestó como accionista a su empresa 1,000,000 y no informó el contador de la empresa porque no se la sabía, pues ese 1,000,000 hay que multiplicarlo por el 30% de ISR y son 300,000. Y si tiene trabajadores por el 10% y son 100,000, le va a costar el chistecito de no haber informado 400,000 pesos en mi ejemplo de 1,000,000. Entonces, mucho cuidado con estas disposiciones que son muy delicadas. Me preocupa un poco el tema de la multa, porque fíjate que dice, dice, no se me está olvidando dónde está. Fracción 31, hasta abajo de esta imagen. No proporcionar la información
o presentarla en forma extemporánea. Ah, caray, toda la vida hemos sabido tú y yo, y quienes nos escuchan, seguramente, que el artículo 73 del Código señala que no se impondrán multas cuando se cumplan en forma espontánea las Espontánea. obligaciones fiscales fuera de los plazos señalados por las disposiciones fiscales. Me preocupa aquí porque quizá alguien que nos escucha dice en la torre, yo no informé al SAT que vendí mi auto el mes pasado en 110,000 y ya estoy fuera de plazo. Bueno, el mes antepasado, ¿no? En mayo vendí, debí informar el día 17, no lo hice, 17 de junio, ya estamos en agosto, la voy a presentar. ¿Y qué dice la fracción 31? Pues te felicito que la presentaste, pero te voy a multar porque la infracción es no proporcionar la información o presentarla en forma extemporánea. ¿Cómo la Es que ves, me, Carlitos? me río de nervios, porque ¿quién, pues sí, ¿quién va a cerrar? Oye, como dicen, ¿quién va a cerrar la puerta, no? Sí, fíjate que a mí uno de los que más me preocupan, y me regreso tantito, es el de enajenación de bienes de nuestro patrimonio, donde está el auto, está el terreno, está la oficina en condominio, cualquier bien, cualquier automóvil. ¿Cuántos autos venden personas particulares cada año? Deben ser millones de autos. ¿Sabrán esos millones de personas que están obligadas a informar? Porque además muchas de estas operaciones, sobre todo en autos, se llevan a cabo en efectivo. Sí, es todo el mercado de autos usados. Sí, ¿A poco los vendedores de autos usados están enterados de que tienen que presentar un aviso? Y aparte puntual y completo y bien el, hecho, y a la claro, primera. el vendedor de autos usados quedaría en el artículo 110 su obligación. Ahí está. Voy de reversa rapidísimo. La persona moral del título 2, artículo 76. La donataria autorizada, artículo 82. La persona que realice actividades empresariales y profesionales en la sección primera del capítulo 2 del título cuarto, artículo 110. El arrendador de inmuebles que no tributen el reciclo, artículo 118. Ujú. Cualquier particular que venda un bien de su patrimonio como acto accidental, artículo 128. Es decir, en el título 3, Beto, solamente la donataria tiene la obligación, las demás no. Solo las donatarias autorizadas. O Ahí te sea va. que, exacto. Ujú, ujú. Las, Solo ellas, bueno, solas donatarias. solo las que están en estas fracciones que son las donatarias. Correcto, correcto. Las demás personas morales no tendrían la obligación de informar cuando reciben más de 100,000 pesos en efectivo. No como donativo, ¿eh? Cor- ok, pero, sí, pues sí, porque si no eres, ¿quién le va a bueno, no, estaba yo pensando en quién le va a regalar dinero a una persona moral que no fuera por concepto, pues, de donativo deducible y esas cosas, me parece, ¿no? O sea, regalarlo con un costo fiscal. Pues alguien muy generoso pudiera ser, ¿no? Pero mira, el 79, mmm, nos queda creo que un minuto, dos o tres. En el artículo 79, pues ahí está la larga lista de las donatarias. Ujú, Digamos, en la fracción primera ujú. están sindicatos obreros y organismos que los agrupen. Bueno, a lo mejor el patrón les regala les da un donativo de más de 100,000 en efectivo. Pues como el sindicato está en el 79, fracción primera,
no estaría comprendido. La fracción 2 del 79, asociaciones patronales, cámaras de comercio, industria, Así es. colegios de profesionales. Tú que eres muy generoso, le quieres regalar más de 100,000 al colegio de contadores, pero se los das en efectivo, no está obligado a informar. Sí es Ahora, persona sí. moral con fin no lucrativo, pero no está en la fracción, en ninguna de las fracciones que dice este artículo 82. Está en la fracción cuarta. Por ejemplo, yo soy una escuela, una institución de la fracción 10 y yo Sin duda cobro. estás obligada a informar. Ahora, si cobro una colegiatura de más de 100,000 en efectivo, Si cobras una colegiatura, no colegiatura, estás obligado porque la obligación en la fracción 7 es de los donativos. eso, entonces solo donatarias autorizados, solo donativos recibidos y solo los que pasen de 100,000. Es correcto. Fíjate, pusiste algo que me gustaría tomar. Hay muy raros casos de escuelas que son sociedades anónimas. Si cobraran más de 100,000 en efectivo de colegiatura, sí estarían obligadas a informar si le pagan más de 100,000 de colegiatura en efectivo. Por las Pero son instituciones, casos claro. rarísimos. No, las escuelas que están en título 2, que tienen REBOE, pero que no son donatarias autorizadas. Claro, sí, desde luego, hay en EMIL escuelas que están en el título, en el artículo 76 y que nunca van a recibir donativos. Primero, porque no son donatarias. Segundo, porque no creo que alguien quiera darle un donativo a una escuela particular, ¿no? Exacto. Pero yo, Digo, por ejemplo, particular que no sea si donataria. no pago la colegiatura de mi hijo y digo, voy a pagarla por adelantado todo el año, pero voy a pagarla en efectivo y son 200,000. ¿Me va a informar? ¿La escuela tendría que informar estando en título 2? Sin duda. El padre de familia que tiene mucho efectivo que quién sabe dónde saca, se quiere deshacer de él y va y paga 200,000. La escuela le dice, gracias, felicidades, te emito un CFDI con clave 01 efectivo por 200,000 y ya se va a enterar con ello el SAT que se pagó en efectivo, pero tiene que presentar la declaración informativa porque cobró colegiatura por más de 100,000 pesos. Y en el título 2 están la mayor parte de las escuelas, porque con la reforma que hubo de 2014, donde pues pasaron del título 3 al título 2, las que no eran donatarias autorizadas, pues hay miles de escuelas a las que les aplica el artículo 76. Ay, caray. Hijo, es que está muy bueno el tema porque es que no es que se nos olvide, es que por ignorancia no lo tenemos día a día. O sea, es un tema que bueno, pues sí, nos pega a todos. La verdad es que nos pega a todos. Si el fisco quisiera recaudar, ahora sí que expedito y, ¿no? Y rápido pues a lo mejor esta sería una vía, ¿no? De recaudación, pues muy eficiente, ¿no, Beto? Yo creo que el fisco sí quiere, el problema es que mucha gente no sabe que está obligada a informar. El problema será cuando se la lleguen a cachar. Ejemplo, el inocente que vende su auto en 110,000 y lo cobra en efectivo y deposita los 110,000 en su cuenta bancaria. El Ujú. SAT lo puede invitar a que le aclare de dónde salieron los 110 y muy inocente va a decir, fisco, vendí mi auto, no pequé, no pasa nada, incluso el que me lo compró hizo un CFDI, todo en orden, pero ¿qué le va a decir el SAT? A ver, tú vendiste tu auto particular, te pagaron en efectivo más de 100,000. Bueno, independientemente de que al rato averiguaré quién te pagó los 110,000 en efectivo, por lo pronto a mí me pagas una multa de 207,000 pesos porque no me informaste
que vendiste tu auto en más de 100,000 pesos y cobraste en efectivo. Pues nada más multiplícale. Ahora, me parece que en ese capítulo, bueno, no estás obligado a llevar contabilidad y la enajenación inclusive estaría exenta de IVA al ser un bien mueble usado, por lo tanto, podrías no expedir, o sea, no llevas contabilidad, no podrías no expedir el comprobante fiscal y sí tendrías que informar. No, es que cuando tú vendes tu auto para que no pagues impuesto, tiene que emitirse un CFDI y lo emite el que te lo compra. Correcto, lo emite el que lo Hay compra, varias ¿no? reglas en la miscelánea Sí. que tienen que ver con este tema. Incluso hay una regla que permite al que vende que no aplique la depreciación del 20% Ujú, cada año. ujú. Pero no lo emite el que lo enajena, lo emite el que lo adquiere. Así es. Tú vas incluso a dar tu auto usado para comprar uno nuevo y en la agencia te lo reciben. La agencia emite el CFDI. Exacto. Y entonces Y digo, oye, yo no emito CFDI, yo no llevo contabilidad porque es un acto accidental. El bien mueble es usado. Ah, pero no presenté la informativa y por lo tanto me debes 207,000 pesos. es correcto. Está tremenda. Esta multa es escalofriante. Deja ponerla ante la vista de todos. 204. Ujú. 204, vendí mi auto en 110,000. No, no, no. No me la voy a acabar. Ay, ay, Beto, pues nos tenemos que ir, pero no sin antes, como sabes, esta es tu casa y siempre agradecerte que muy generoso. Tú eres el generoso, el que siempre, la verdad, nos das tu tiempo, tu estudio. Así que, ay, es que el tema es fascinante, así que vamos a continuarlo, vamos a darle continuará para que este tema, porque aparte habría otro tema que aprovechando ahora sí que tu expertise de requisitos para deducir, ¿no? O sea, el uso de efectivo o más bien al revés, ¿no? El uso de efectivo en los pagos, hay algunos supuestos que de alguna manera no te permitirían deducir un gasto, ¿no? Una erogación, ¿no? Para efectos de Cuando se paga en deducibilidad. efectivo más de 2,000 pesos, sí. Eso, hay algunos supuestos que quedan fuera, pero, pero, Así pero, es. hay, pero hay requisitos, o sea, hay temas ahí para efectos de deducibilidad. Y aquí estábamos hablando pues de obligaciones, de informativas, de prohibiciones, de sanciones. Ay, caray, qué Continuaremos interesante. cuando quieras. El tema de autos nos puede llevar una hora fácilmente, ¿eh? Maravilloso, ese Y tema hay lo vamos a dar. miles o millones de personas que venden su auto al año. Pues ahí está. Pues entonces, cuidado con todos los vendedores de autos usados que no saben que existe esta obligación ¿Sí? y, y que el SAT puede cobrarlo. Puede cobrarlo. No, no lo hace, ok. No quiere es otra cosa, pero de que puede cobrarlo, lo puede cobrar. Sí, sí, sí. Y fíjate, si me das medio minuto, si alguien vende su auto en 300,000 pesos y se lo cobran en efectivo, y lo cobran en efectivo, debe de informar. Pero además, por rebasar 227,100 pesos, debió haber retenido el 20% de ISR. O sea, además se vuelve retenedor. Cuando la operación rebasa 227,100 pesos, te lo estoy diciendo de memoria, creo que es el monto, estás obligado a retener. Entonces, ese inocente que cobra 300,000 a venta del auto, ya se ganó una multa de 207,000 y le van a cobrar 60,000 que debió retener y que desde luego no retuvo. Por eso el tema da para más. Sí, me río de nervios, pero, o sea, ¿cuántas personas? O sea, ¿cuántos estamos ahora sí que inmersos en esta? Híjole, está muy interesante, pero muy cardíaco también, ¿no? Muy, Muy muy, muy, preocupante, sí, muy Carlitos. perverso, muy perverso, parece película de espanto, de miedo, ¿no?
Pero bueno, vamos a continuar. Le agradezco muchísimo a don Alberto Castelló Durán, por supuesto que él ha estado aquí siempre y muy generosamente acepta nuestra invitación. Nos enseña, por supuesto, siempre pues aprenderle, reconocerle y agradecerle. Siempre lo vamos a hacer aquí en el Instituto Orfe, en toda la organización Orfe, siempre será su casa y nada más es cuestión de que él diga cuándo y en dónde y cómo y lo que él quiera. Así que muchísimas gracias. Nos despedimos con el maestro, sí, Alberto Castelló. Y, Muchas por gracias, supuesto, Carlitos, a ti y a toda tu organización. Estamos en contacto. Un abrazo muy fraternal. gracias. Nos vemos el próximo miércoles a la 1 de la tarde en otra emisión más de Conversando con Orfe. Gracias.